Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya que esto es así, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Apercibiéndonos de las maquinaciones del maligno es el tema que he escogido para compartir con ustedes en esta oportunidad y probablemente en la próxima que me toque, el domingo si Dios quiere. Fíjense, hermanos, tan pronto nosotros hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, nosotros nos pasamos a otro bando en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Créanme que cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos espirituales. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla. Nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual de la que muchas veces, hermanos, debemos confesar, no somos conscientes como debemos serlo. Como vamos a ver a partir de hoy y en la próxima, Dios mediante, el Señor, gracias a Él por esto, no nos ha dejado en ignorancia, sino que Él nos ha dado las instrucciones, los recursos necesarios para nosotros poder tener victoria en medio de esta guerra de la que voy a comenzar a hablar hoy. Así que es de suprema importancia que nosotros como creyentes, como cristianos, estemos apercibidos, hermanos, y de ahí mi tema, apercibiéndonos de las maquinaciones del maligno, de nuestro enemigo. Es necesario que como cristianos estemos apercibidos de esta lucha, del enemigo que estamos enfrentando, número uno, de los recursos con que contamos, porque, hermanos, de no ser así, seremos presa fácil de las seducciones y de los engaños del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Así que ese es el tema que yo pretendo comenzar a tratar en esta noche. Y vamos a hablar un poquito acerca de esa lucha, esa batalla espiritual que tiene el cristiano. Y para ello yo quisiera que veamos en primer lugar que para nosotros poder estar apercibidos de las maquinaciones del maligno, mis amados hermanos, lo primero que nosotros debemos estar conscientes es de la realidad de la lucha que nosotros enfrentamos día a día. La realidad de la lucha. Miren, si hay algo que salta a la vista de inmediato cuando uno comienza a leer esa sección de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, son las figuras y metáforas militares que el apóstol Pablo usa para describir la vida del cristiano. Yo veo como que Pablo está presentando aquí una batalla. Pablo nos está presentando aquí una guerra espiritual a la que debemos ir, escúchame bien, con todo el equipo de combate. Con todo el equipo de combate, no con una parte, no. Con todo el equipo de combate, con la parte ofensiva y con la parte defensiva. Hay un cuartel general con el que tú y yo debemos permanecer en contacto todo el tiempo. Hay una armadura que debemos utilizar, hay un enemigo que debemos conocer y que debemos resistir. En otras palabras, el cristiano es un soldado en medio de una guerra. Y si hay algo que yo quisiera de verdad, que en esta noche, a través de esta meditación, tú puedas tener claro en tu mente, es eso, que el cristiano es un soldado en medio de una guerra.
Miren, pocas cosas son tan horrorosas como la guerra. Y lo que Pablo está describiendo aquí no es a un soldado en medio de un desfile militar. No. Lo que Pablo está describiendo aquí no es una parada militar que uno puede observar ciertos días especiales, como por ejemplo en República Dominicana cuando uno va el 27 de febrero al malecón, que uno ve esa parada militar. Qué bien se ven todos esos soldados, vestidos con diferentes uniformes, y van todos sincronizadamente marchando con un batallón que va tocando. Qué lindo se ve ese desfile militar. Óyeme, el apóstol Pablo está describiendo aquí no un desfile militar, está describiendo a un soldado en tiempo de guerra, en medio del campo de batalla. Hermanos, la vida cristiana es una guerra. Eso es lo que vemos una y otra vez a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo nos exhorta a vestir las armas de la luz. Y en 2 de Corintios 10:4, Pablo nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a Timoteo, su hijo en la fe, Pablo le exhorta a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y añade algo: Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5. Así que, mi hermano, cuando tú te convertiste al Señor, recuérdalo, tú fuiste enlistado en el ejército de Dios. Más adelante, en la misma segunda carta a Timoteo, pero en el capítulo 4, versículo 7, sabiendo Pablo que le quedaba poco tiempo de vida, dice él a Timoteo: yo he peleado la buena batalla. La buena batalla. Muchas de las guerras que el hombre hace no son más que un inútil derramamiento de sangre. Pero Pablo dice: hermanos, esta batalla es buena. Yo he peleado la buena batalla. Esta es una guerra, en otras palabras, digna de ser peleada, porque tiene que ver con aquello que tiene valor eterno, tiene que ver con aquellas cosas que realmente importan. Esta es una guerra digna de ser peleada. Esta es una buena batalla, dice Pablo. De manera que el cristiano es un soldado en medio del campo de batalla. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano, mi hermana? Que al menor descuido podemos salir gravemente heridos y hasta poner en riesgo la vida de muchos otros. Al menor descuido. Es por eso que el Señor nos exhorta a velar, a estar alertas. ¿Por qué? Porque no estamos en medio de un parque de diversiones. No estamos en una parada militar. Estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones, donde cada cosa que hacemos repercute en favor de tu capitán, que es Jesucristo, o a favor de tu enemigo, o a favor o en contra de nuestro enemigo. Repercute cada cosa que hagamos, mis hermanos, en medio de esta guerra. Esto es una guerra. Ahora yo te pregunto, déjame preguntarte algo, mi hermano, tú que me estás escuchando en este momento. ¿Qué tan consciente estás tú de eso? ¿Qué tan consciente estás tú de esa realidad cuando te levantas cada día y te envuelves en tu rutina cotidiana? ¿Te acuerdas de que vas a librar una batalla? ¿De que debes andar con cuidado para no pisar una mina explosiva o ser atacado de sorpresa por el enemigo de tu alma? ¿Qué tan conscientes, mi hermano, estamos nosotros de esta guerra? Claro. Mi hermano, yo no quiero quitarte a ti la impresión de que la vida cristiana es extraordinaria y maravillosa.
Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, para ser herederos juntamente con Jesucristo. Hermanos, no hay nadie en este mundo más privilegiado que un cristiano. Pero eso no elimina la realidad de que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. Eso no elimina la realidad de que nosotros somos soldados en medio de un campo de batalla. Y mire que la vida de un soldado no es fácil, sobre todo en tiempo de guerra. Para un soldado no es un pasatiempo como para decir, ay, déjame ir a Irak a tirar unos cuantos tiros, o déjame ir a Ucrania a divertirme un poquito tirando unos cuantos tiros. No, no es así. No es así que piensa un cristiano. Y Pablo nos dice que nosotros somos soldados en el tiempo de batalla. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades y con nuevos peligros. Cada día. Miren, hermanos, me temo que muchas veces damos la impresión de no estar apercibidos de esa realidad. De que alrededor nuestro se está librando un conflicto cósmico de grandes proporciones o repercusiones eternas. Y de hecho muchas veces damos la impresión de que esa guerra se acabó, y a veces vivimos como si Dios y el diablo hubiesen firmado un acuerdo de paz, un tratado de no agresión. No, hermanos, eso nunca ha pasado y nunca va a pasar. Pero algunos cristianos, algunos que profesan la fe, parecen estar tan despreocupados, tan quitados de bulla, como decimos en República Dominicana, que nadie diría que ellos están en un campo de batalla. Y así viven, así crían a sus hijos, como si no hubiera ningún peligro. La Biblia dice que estamos en guerra y que esta guerra perdurará hasta que Cristo venga y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero todavía, mis hermanos, la guerra no ha terminado. Mientras tanto, tendremos que seguir peleando cada día de nuestra vida, hasta que lleguemos a nuestro reposo final en la presencia de Dios. Estamos en guerra, pero, y en los minutos que me restan, quiero introducir el hecho de que Dios, hermanos, y qué bueno, gracias Señor por esto, Él nos ha provisto todo lo que necesitamos para pelear. Vamos a ver los recursos que tenemos a la mano para poder estar apercibidos de las maquinaciones del maligno, aparte de estar conscientes de la realidad de la lucha que estamos librando. Pero ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha provisto para poder pelear bien? Miren, hermanos, de paso, yo quiero que cuando nosotros veamos ahora los recursos que Dios nos ha dado para pelear, eso nos dé a nosotros una idea de la clase de enemigo que tú y yo estamos enfrentando. Yo creo que sería un error táctico usar las armas más poderosas con un enemigo débil y sin importancia. ¿No es así? Por ejemplo, a nadie se le ocurriría, a menos de que no esté bien de la cabeza, matar un mosquito de un balazo, ¿verdad que no? No. Con un periódico enrollado es suficiente. Bueno, las armas que usamos nos dan una idea del poder del enemigo con el cual estamos luchando. Ahora noten, hermanos, cuáles son los recursos que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para que peleemos esta guerra y para que tengamos una idea de lo que estamos enfrentando aquí. En primer lugar, Pablo menciona en Efesios 6:10 el gran poder de Dios. El gran poder de Dios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice Pablo allí? Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el poder de Dios. Hermanos, esta es una guerra que nosotros no podremos librar en nuestras propias fuerzas ni con nuestros propios recursos o capacidades. No.
Pablo nos está diciendo aquí en este versículo 10 de Efesios 6 que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la de Él, no de la nuestra. Pablo ya había mencionado antes ese poder de Dios, ahí mismo en Efesios capítulo 1, versos 18 al 21, donde él le decía a estos hermanos de Éfeso: yo quiero que ustedes conozcan ese poder que está disponible para ustedes, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y más adelante vuelve y habla de ese poder en el capítulo 3. Dice Pablo: ese poder está a nuestra disposición, hermanos. Pero a veces nosotros vivimos como si lo ignorásemos también. Así que, aunque tenemos buenas razones para no descuidarnos en esta guerra, no tenemos razones para que el miedo nos paralice tampoco. Hay los dos extremos que cometen muchos cristianos. Hay creyentes que viven como si el diablo no existiera. Y hay otros que viven paralizados por la existencia del diablo. No, hermano. Ninguno de los dos extremos. No tenemos razón para que el miedo nos paralice, porque tenemos a nuestra disposición el poder omnipotente de Dios. Y no existe nada ni nadie en todo el universo que sea más poderoso que nuestro Señor y Salvador. Nada ni nadie, hermanos. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. Pero todo lo podemos en Él. Él es todopoderoso. Así que, hermanos, concluyendo por este momento, no hay razón para vivir una vida cristiana derrotada y mediocre. No hay razón. La lucha es fuerte, el enemigo es cruel y poderoso, pero el poder omnipotente de Dios está a nuestra disposición. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Dice Pablo: fortalecernos en Él. Pero eso implica dos cosas que veremos ya el próximo domingo. Espero que nos acompañen. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que a través de esta breve meditación haya ministrado vuestros corazones. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a estar conscientes de esa lucha, de esa guerra que libramos contra el diablo, pero también a ser sabios y utilizar toda la armadura.